Estamos en el domingo 27º del tiempo ordinario del ciclo A de Mateo. Nos quedamos con esta frase de esperanza y también de llamada de atención que nos transmite el Señor a través de la parábola que vamos a compartir en el Evangelio de hoy. El reino de Dios se le dará a un pueblo que produzca frutos. La primera lectura que nos propone este domingo está tomada del profeta Isaías, muy al inicio, capítulo 5. Recordemos que el nombre de Isaías significa el Señor salva. Y qué nombre tan apropiado para el que se conoce como el profeta de la esperanza, que le recuerda una y otra vez a su pueblo que Dios está comprometido en darles una vida plena. El texto en particular de hoy, en este 5 capítulo del libro del profeta, es del primer Isaías, que le da el nombre a todo el libro. Los exegetas consideran, tomando elementos del propio libro, que fue un hombre culto y que muy probablemente tuvo un puesto en la corte de Jerusalén. Algunos consideran que a lo mejor hasta perteneció al sacerdocio. Inicia su vocación profética en el 742 a.C., o sea, casi 7 siglos y medio antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Su estilo es poético y utiliza mucho las metáforas, como la de hoy, que compara a Israel con una viña, una alegoría que nos va a acompañar a lo largo de prácticamente todas las lecturas. Escribe con frases cortas y llenas de sentido, capaces de llegar al corazón y a la conciencia. Su profecía se sustenta en la experiencia de su llamado. Dios es santo y Señor de todo lo que existe. El amor y el servicio solidario es la mejor manera de responder a Dios. Tomado de la profecía que vamos a escuchar, él esperaba que su viña diera buenas uvas, pero la viña dio uvas agrias. El salmo que meditaremos, el 79, es un salmo de lamentación y súplica comunitaria. Compara la dicha anterior con la que había vivido el pueblo de Israel con el padecimiento presente y clama a Dios por su auxilio. Nuevamente vemos la metáfora de la viña. Israel es la viña que Dios trasplantó de Egipto a la tierra prometida. Todo el tema del éxodo, que significa literalmente salida. Esa viña, otrora plantada con cariño y cuidado por Dios, ahora yace abandonada y es saqueada y maltratada. La razón es que el pueblo ha abandonado a Dios, su protector. Tomamos del Salmo esta plegaria. Señor, mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. La segunda lectura, seguimos meditando la carta de Pablo a los Filipenses que ya hemos descrito anteriormente. Estamos en el final de la carta, que nos permite asomarnos nuevamente a los sentimientos del apóstol. A lo largo de la carta, me faltó una H. A lo largo de la carta ha subrayado una y otra vez que el centro de la vida del cristiano es Cristo, nuestro maestro en el amor y el servicio. Ser cristiano y ser testigo del amor son lo mismo. La lectura de hoy nos invita a confiar en que el amor de Dios tendrá la palabra definitiva. Quienes viven en su amor no tienen nada de qué temer. En ellos, vive la paz de Dios. Acogemos esta bendición que Pablo pide para su comunidad de hermanos filipenses y le pedimos que ore también por nosotros. Que la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, custodie sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y así llegamos al centro de las lecturas de este domingo, que está tomada del Evangelio de San Mateo. Es la parábola de los viñadores malvados. El contexto es el que ya nos ha acompañado los últimos domingos, la llegada del Señor a Jerusalén. Estamos unos días antes de su pasión y vemos estas controversias con las autoridades religiosas de su pueblo.
A eso fue el Señor, a Jerusalén, a desenmascarar esta pseudo religión que estaba impidiendo que su pueblo se acercara al encuentro con el Dios vivo y, como dice en otra de sus controversias, no solamente ustedes se cierran la entrada al reino de Dios, sino que le cierran la entrada a las personas. El texto de hoy viene inmediatamente después de lo que leímos la semana pasada, los dos hijos y sus verdaderas intenciones, ¿no? Representación de esta religión cosmética, todo bien por afuera, etcétera, muy vinculada a preceptos y a rituales y a purezas y demás, pero con un corazón muerto. Y la diferencia de las personas que por diversas razones, a lo mejor su vida parece un no a Dios, pero su corazón sigue abierto a darle un sí definitivo a través de la conversión. El texto de hoy, este texto profecía, es bien duro. Compara a las autoridades religiosas de Israel con los viñadores malvados que quieren robarle la viña a su dueño legítimo, es decir, a Dios. Es una crítica clara a quienes han transformado la religión, que viene de religar, reunir a Dios y sus hijas e hijas, a sus hijas e hijos, con una ideología de control utilizada en su beneficio. Se aprovechan de la devoción del pueblo, extrayéndoles recursos de los que se apoderan. Recuerda la historia de la traición de las autoridades religiosas de Israel a Dios y a su voluntad. Se han apropiado, podemos decir, de la viña o de la vida del pueblo con pretextos religiosos. Y realmente es de la vida del pueblo, porque aunque los motivos siempre normalmente son o económicos o de poder, finalmente también les han robado el corazón, imponiéndoles esta pseudo religión que en vez de fomentar y construir la comunidad, lo que trae como consecuencia es separación, discriminación, destrucción de muchas vidas de hijos e hijas de Dios. La última traición, dice esta profecía, la harán al matar al hijo del dueño de la vida, de la viña, es decir, Jesús, el Hijo de Dios. Termina subrayándoles que el Señor es la piedra que desecharon los arquitectos, estas autoridades religiosas, y ahora se ha convertido en la piedra angular, es decir, la que culmina todo el edificio y le da estabilidad y fortaleza. Dios ya ha dado su veredicto. Los falsos líderes religiosos perderán el reino y éste se le dará a un pueblo que produzca frutos. Como comentábamos, ya llevamos un par de semanas meditando sobre estos textos de Mateo, hacia el final del Evangelio, unos capítulos antes del relato de la pasión, muerte y desde luego la resurrección del Señor. Son textos que nos presentan muy probablemente con bastante veracidad lo que pasó en esos días, ¿no? Es decir, el Señor, recordemos, había tenido una vida pública empezando por su comunidad, por la tierra cercana, la tierra donde creció, que fue Galilea. Ahí empieza a compartir esta buena noticia del reino que hemos descrito en varias ocasiones. El reino no tiene nada que ver con el reino de este mundo, y lo dice explícitamente en el Evangelio de Juan: mi reino no es un reino como los de este mundo, no es un reino de este mundo, donde los reyes son mandones, son abusivos, son etcétera, todo lo demás. Está describiendo algo diferente. En ese lugar, aunque ya habían existido en ese lugar y en ese momento, aunque ya habían existido experiencias a lo mejor de gobiernos de otro tipo, como la democracia griega, como la anfictionía judía,
Recordemos que Anfictionía era esa especie de gobierno muy flexible que tuvieron las primeras tribus, ¿no? Cuando había un peligro, Dios hacía que surgiera un juez o una jueza, como Sansón, como Débora, que unificaba al pueblo, pero una vez que terminaba ese peligro o esa necesidad, pues toda la gente volvía a ser parte del mismo pueblo. El único rey, el único señor era Dios, ¿no? El Señor lo que está denunciando desde un principio de su vida pública es que entre los reyes civiles y las autoridades religiosas que vivían como reyes y se daban títulos de reyes o títulos en ese sentido de una jerarquía de valor, como si sus vidas valieran más o ante Dios tuvieran preeminencia, habían construido toda una estructura social y desde luego religiosa que contradecía al Dios de Israel, que contradecía la Torá, que contradecía este orden que normalmente traducimos como ley y que Dios había subrayado a lo largo no solamente de la transmisión de estas recomendaciones para vivir como hermanos y hermanas y construir comunidad, sino a través de los profetas. Estos profetas que Dios suscitaba, su espíritu suscitaba, para que llamara la atención a las autoridades cada vez que habían adulterado el sentido de la ley, el sentido del querer de Dios, ¿no? El sentido de el Dios que reina en los corazones de todas y todos. Entonces, ese era el centro de la predicación del Señor Jesús, y de eso estuvo hablando desde Galilea. Los conflictos empezaron en Galilea, ¿verdad? Cuando lo critican porque no respeta el sábado, lo critican porque se junta con pecadores de todo tipo, etcétera, etcétera. Porque no juega con las reglas de esta pseudo religión. Una pseudo religión que se veía como obviamente lo que Dios quería, ¿no? Pues si están en el poder estas personas, si lo han ejercido durante tanto tiempo, si son el Sanedrín, si son estas autoridades, pues seguramente que ellos son los que tienen la razón. Y el Señor Jesús dice, no, la razón, la verdad, se manifiesta por los frutos de las personas. Y los frutos que vienen de quienes viven en comunión con Dios son fácilmente discernibles. Es, en primer lugar, humildad, sencillez, deseo de servicio a los hermanos y hermanas. Esta experiencia que hemos dicho muchas veces que significa vivir enamorado en el mundo, ¿no? Y por lo tanto, ver y reconocer la dignidad de nuestros hermanos y hermanas, porque sentimos amor de manera natural hacia ellas y ellos, y por lo tanto nos preocupamos por su bienestar, los escuchamos, tratamos de entender dónde están, cómo les podemos ayudar, cómo podemos crecer, etcétera, juntos. Esos frutos son los que permiten discernir quién vive en comunión con Dios. No una autoridad de oficio, pues porque el oficio lo tenían estas personas, aunque ya en nuestras clases de Cristología y demás hemos visto que era un oficio usurpado. En la época del Señor Jesús habían matado a la mayor parte de la familia sacerdotal para quedarse con ella, quedarse con el puesto, etcétera, etcétera. Pero aquí lo central es esto, los frutos. ¿Quién es una persona que vive en comunión con Dios? No es esta cuestión cosmética, como hablábamos la semana pasada, del golpe de pecho, de estos rituales devocionales que no tienen nada de malo. Al contrario, son algo muy bueno. Cuando realmente es devoción, es amor a Dios. No amor al ídolo que yo me he fabricado para justificar la dureza de mi corazón.
Entonces nos fabricamos dioses que se parecen más a la dureza de nuestro corazón porque nos gusta vivir con privilegios, nos gusta que la gente, como describía con claridad el Evangelio anteriormente, nos llame maestros o nos den los lugares de preeminencia, etcétera, ¿no? Y yo creo que todos y todas sabemos cuando hay alguien a quien se le puede manipular o manejar a través de su soberbia. Y eso con la adulación o con lo contrario, ¿verdad? El maltrato o el juicio. Quien vive cercano a Dios como el Señor Jesús y como eventualmente pudieron ser todos sus discípulos y discípulas, y como lo fue y lo reconoce con mucha justicia y sentido nuestra propia iglesia, la Santísima Virgen María, a esas personas no se les puede manipular, ni con malas palabras, ni con ataques, ni con insultos, ni con adulaciones. Responden solamente al lenguaje del amor. Entonces el Señor subraya, tengan cuidado, aquí no se trata de una autoridad de oficio. En el reino de Dios la autoridad se gana. Y se gana por el testimonio que las personas dan. ¿Qué vida han tenido? Cuando podemos ver lo que van dejando a lo largo de su paso por este mundo, vemos cariño, vemos cercanía, vemos humildad, vemos sencillez, vemos vidas que se semejan a las vidas del Hijo del Dios vivo, Jesús de Nazaret. O Jesús de Nazaret se sentiría un poco incómodo en la compañía de estas personas y de su estilo de vida, independientemente del título que tengan, independientemente de las prácticas cosméticas religiosas que nos quieran presentar. Aquí lo que es importante es ver qué frutos se dan. Son frutos, aunque aparentemente afuera estén muy bonitos, muy limpiecitos y pulidos, como esas uvas que a veces se venden en las tiendas de objetos para la decoración, pero que si les das una mordida ya sabes a lo que vas a ver, ¿no? O a lo mejor algunas de estas uvas que tal vez no tengan una apariencia muy apetitosa o muy estandarizada por fuera, pero cuando las pruebas están llenas de dulzura, esa dulzura que solamente viene de quienes están vinculados al Dios vivo. Estamos viviendo un momento importante de nuestra iglesia en este sínodo, un sínodo que hacía muchos años que hacía falta que tuviéramos. El sínodo de la sinodalidad. Sínodo, saben ustedes, significa caminar juntos y juntas. Sínodos, caminar juntos. ¿Cuánta falta hacía? Que hubiese un espacio donde acudieran personas independientemente de, digamos, los puestos que desempeñaban dentro de la jerarquía de la iglesia, que tiene su sentido y su riqueza para consolidar y mantener el sentido e identidad de nuestra comunidad cristiana y católica, pero que muchas veces una buena parte de quienes participaban en esta iglesia quedaban fuera. Sus inquietudes, su perspectiva, su manera de ver el mundo. Y entonces el poder tener ahora personas que son de a pie, que se han encargado de encarnar ese amor en los espacios donde la misión les ha llevado, escuelas, misiones, hospitales, etcétera, que lleguen al centro de la cristiandad y digan qué iglesia queremos ser, cómo estamos siendo fieles o infieles al Espíritu de Cristo. Y como aparecía en esta época y en lo que acabamos de leer de esta controversia del Señor con las autoridades religiosas de su pueblo en Jerusalén, también hay voces. También hay voces hoy en día que critican, que no les parece, que quieren sacar nuevamente esta serie de prerrogativas
Pero yo normalmente ante alguna de esas situaciones lo que suelo decir es, aquella persona que venga acompañada de frutos, que cuando veamos su trayectoria, veamos el sentir y los valores de Cristo, no los valores de los príncipes de este mundo, los valores del Cristo vivo y unas vidas que dan testimonio de ese tipo de compromiso, ahí yo estoy dispuesto a escuchar y a dejarme conducir, transformar, ayudar a crecer. Es muy importante que crezcamos en esta clave de discernimiento porque estamos pasando por una situación de ese tipo, ¿no? Lo mismo en todos estos conflictos que actualmente están sangrando al mundo. Pidámosle al Señor la gracia de que empecemos por ver nuestra propia vida. Hemos ido dejando frutos dulces. La gente con la que convivimos nos reconoce como una bendición en su vida o hubieran preferido nunca habernos encontrado. No para quedarnos ahí, sino como verdaderamente como discípulas y discípulos del Señor, pedirle lo que el propio Pablo pide para los filipenses y escuchamos en nuestra segunda lectura. Señor, que este amor tuyo, esta paz que viene de ti y que sobrepasa toda inteligencia, nos permita crecer en aquello que es amable y que sobre ese amor se vaya construyendo la única honra, la honra de los servidores y las servidoras fieles cuya vida transparenta la vida de su Señor al quien imitan, Jesús de Nazaret. Que así sea. En esta semana llevémonos esa reflexión. ¿Cómo son? ¿Qué tipo de uvas doy yo? ¿Cómo es mi vida en esa relación con mis hermanos y hermanas? Pero no solamente para quedarme centrado en mí mismo o en mí misma, sino para que caiga yo en la cuenta de que cuando pierdo el vínculo a la vid fundamental que es el Señor Jesús, como nos recuerda el Evangelio de Juan, pues dejo de dar estos frutos que dan vida. Mi vida se va agriando, me voy convirtiendo no en bendición, sino en una carga para mis hermanos y hermanas. Que acudamos todos los días a llenarnos de esa savia que solamente viene de la vid, el Señor Jesús, el Dios vivo, para que así podamos compartir este fruto dulce que transmita vida a nuestros hermanos y hermanas. Que tengan una excelente semana. Dios con ustedes.